Queridos amigos, una vez más en vivo con diferentes temas de la práctica penal, de la práctica en derechos humanos. El tema de hoy, los casos sonados en el país, los casos emblemáticos del foro penal. La pregunta es, ¿se han respetado las garantías judiciales en esos casos? ¿Se ha respetado el debido proceso? ¿Se ha respetado los derechos humanos de quienes fueron involucrados y de quienes siguen presos, privados de la libertad? Los inocentes presos, los culpables libres. Concretamente me voy a referir al caso Fibeca y al caso Estrella Dorada o pases policiales. En derecho hay principios jurídicos a los cuales se supone se debe respetar. Uno de ellos, y por los cuales se han realizado inclusive revoluciones, la Revolución Francesa, por ejemplo, en busca de igualdad. ¿Qué tipo de igualdad? En materia jurídica, la igualdad procesal, la igualdad de persecución, tanto a los autores cuanto a los cómplices. En el caso Fibeca, no voy a relatar los hechos porque eso es de conocimiento y de dominio público. En el caso Fibeca, uno de los fundamentales principios a nivel internacional es el de la verdad. Decir la verdad, investigar la verdad, indudablemente a través de ella, de una investigación prolija, para establecer a los verdaderos autores. Producto de una fotografía, se inició el proceso penal en contra de varios ciudadanos del caso Fibeca. Cumplieron una pena. Ya están libres por beneficio penitenciario. Otro ciudadano se encuentra prófugo en los Estados Unidos de Norteamérica. Los verdaderos culpables dirigieron el país. Los verdaderos culpables fueron premiados con honores. Los verdaderos culpables del caso Fibeca creo que aún siguen libres, si es que no han muerto algunos de los verdaderos responsables. Los hechos de la farmacia Fibeca. ¿Quiénes ordenaron? Ahí se manejó jurídicamente la doctrina de Klaus Roxin, el autor mediato, aquel que ejerce el mando, aquel que está atrás de un escritorio, aquel que tiene el poder. Veamos quiénes ostentaban el poder en esa época. Me refiero al poder central, al poder en Guayaquil. ¿Quiénes eran los generales que comandaban la Policía Nacional? ¿Quiénes eran los altos mandos que formaron, entre comillas, comandos de élite para exterminar a la delincuencia? Dejémonos de vainas. Había un programa. Las cosas claras. En audiencia hemos dicho, frente a esos ex jueces violadores de los derechos humanos, que inclusive ordenaron cambiar el nombre de caso Fibeca a caso González. Un caso que se juzgó violando el principio non bis in idem. 3 procesamientos a un capitán y a miembros de la Policía Nacional de menos rango. Estaba un general, pero el general
quedó absuelto. El general sí tuvo quien le escriba. El general sí tuvo quien le cuide las espaldas. Varios de los que estuvieron presos, gente como usted y como yo, del pueblo, gente que ofrendaron casi su vida por la orden de vida, cumpliendo el Código de Conducta de las Naciones Unidas. Unos que pertenecieron al GIR y otros que pertenecieron a inteligencia. ¿De dónde nació la orden? Recordemos que en esa época habían escuadrones volantes de frente y habían escuadrones de inteligencia. ¿Cuál era el método? A través de los soplones, lo que hoy se conoce como informantes. Sabían en dónde se va a cometer un delito y aparecían asesinados varios, entre comillas, delincuentes. La prensa corrupta, decía alguien, no todos. Aparecía la noticia, fallecidos, muertos, entre bandas. Si alguien de la fiscalía en esa época y después al tristemente célebre Chiriboga, Juma, tristemente célebres, persiguieron con todo lo que tienen a ciudadanos, miembros de la Policía Nacional. Revisemos las noticias de esa época y veremos que no solo hubo un caso Fibeca, hubieron más de una veintena de casos con ese modus operandi. La verdad sea dicha, nunca me tembló la voz en las audiencias. Inclusive llamé a don Jaime Nebozadi a la declaración. Pero jueces miedosos, jueces violadores de los derechos humanos, del debido proceso de las garantías judiciales. Aportó la fiscalía pruebas totalmente ilegales, pruebas que violaron las doctrinas de respeto, las doctrinas de buena fe procesal, las doctrinas de lealtad procesal. Inclusive a dos de los abogados, don Luigi García Cano, y quien está en el uso de la palabra, se nos pretendió callarnos. Se nos pretendió sancionar. Seguimos con vida y ejerciendo la profesión. Y esos jueces sátrapas no sabemos dónde se encuentran el día de hoy. ¿Qué hacen de sus vidas? Pero lo que sí sabemos, que les tenemos demandados ante una fiscalía parcializada, sí, pero algún día tendrán que responder. Tenemos medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fibeca, emblemático para los abogados de la defensa. Juzgado un exfiscal, el doctor Pérez Asensio, quien fue declarado luego inocente. Hasta el día de hoy, Fiscalía ni el Consejo de la Judicatura le reintegran a ese caballero, a ese ciudadano. ¿Qué principios jurídicos se violaron? Se violó el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, en todo sentido. Plazo razonable. ¿A los cuántos años se los juzgó? Debido proceso. Principio de legalidad procesal penal. Fueron juzgados por tribunales excepcionales de la policía. Luego fueron juzgados por jueces ordinarios y luego llegaron
a la tristemente célebre Corte Nacional de esa época, con esos jueces de esa época. Si mal no recuerdo, estuvo también un juez de apellido Villagómez, Richard Villagómez me parece que fue. Orgullosos estuvieron estos sátrapas sentenciando lo que el poder, en esa época el correísmo y el fiscal Chiriboga, una rata más de ingrata recordación para el país, hicieron con la vida de nobles policías. Violaron el derecho a la inocencia. Lo que no pudieron es tratar de violentar el derecho a la defensa que ejercimos algunos de los abogados, porque no nos doblegamos. Hicimos respetar los principios de las Naciones Unidas para el ejercicio profesional. Se violaron todas las normas de protección. Les querían trasladar a otras cárceles. ¿Para qué? Para asesinarlos, como pasó con el ciudadano Gaibor del caso Fibeca. Le callaron la voz. Le callaron la voz. Nosotros también sufrimos atentados de palabra y de obra, pero nunca pudieron callar nuestra voz. Años de años presos. Gracias a esa medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nunca fueron trasladados de la cárcel 4 de la ciudad de Quito. Se violaron los principios del artículo 75 de la tutela judicial efectiva. ¿Cuántas veces hemos solicitado 1 y 10 veces más la protección de esos seres humanos? Todas fueron negadas por esos jueces y no digamos por la fiscalía. En esa época también asesorados por una ciudadana de ingrata recordación que sigue en la fiscalía, que tanto daño ha hecho a muchos ciudadanos. La doctora Silvia Juma. Conjuntamente socapada por Galo Chiriboga. Se violentaron la seguridad jurídica. Se violentó el sistema judicial en cuanto a justicia para dichos ciudadanos. Menos mal, la justicia internacional nos dará la razón en su momento. Así tengamos que esperar 10 años. Los culpables serán sancionados en algún momento. El mundo da la vuelta. Serias violaciones, mantenerles incomunicados a los ciudadanos del caso Fibeca, perseguidos por un delito de extralimitación con asesinato. Esa época no había esa figura jurídica. Se violentó la ultraactividad de la ley. La ley rige para lo venidero, salvo principio de favorabilidad. Se violentaron los principios a la dignidad humana. Se violentaron las normas del derecho internacional de protección de los derechos humanos. Se violentaron fundamentales principios como la proporcionalidad, la ponderación y, lo que es peor, en sustento de pruebas ilegales, con peritos que nunca en su vida fueron peritos, como un ex juez de la Corte Nacional de Justicia, que llegó como perito y no pudo responder al contraexamen o contrainterrogatorio. Cabe recordar que en ese momento de los juzgamientos pasábamos de un sistema neoinquisitivo al neoconstitucionalismo, pero en la práctica seguía siendo inquisitivo.
teníamos siempre que solicitar habeas corpus para la protección de nuestros patrocinados. Teníamos que solicitar acciones internacionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cada 6 meses presentar nuestro informe y poner en conocimiento la persecución para tratar de ocultar lo que hasta el día de hoy nunca ha salido a la luz, los verdaderos autores de esos casos. ¿Dónde están los generales de esa época? General Mariño, entre otros, causantes de la desgracia de sus compañeros, perseguidos por un delito de desaparición forzada de uno de los delincuentes que fueron a asaltar la farmacia Fibeca. Otra mentira. La fiscalía, con engaño a la justicia, con engaño al pueblo ecuatoriano, le tenían escondido en Venezuela al desaparecido, jugando no solo con el derecho, con la justicia, jugando con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, mintiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mintiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mintiendo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nosotros teníamos que presentar y decir la verdad. Se creó una comisión de la verdad, comisión entre comillas, como suelen ser esas comisiones de las verdades, para servir al poder. En ese tiempo del mameluco expresidente Correa. En ese tiempo dirigida por varios fiscales de ingrata recordación, don Washington Pesantes, Jorge Germán, la manera en que llegaron a ser fiscales y cómo persiguieron el caso Fibeca. Pero más allá, Chiriboga y sus secuaces, socapado por varios de sus asesores, socapados por el gobierno correísta. La verdad sea dicha. ¿Quién dirigía Guayaquil esa época? ¿Y quién dirigía el país en esa época? Se perseguía, así está bien, a la delincuencia, pero nunca se llegó a sentenciar a los autores mediatos, a quienes organizaron a grupos de exterminio a la delincuencia. Nunca se sentenció a ninguno de ellos. Nunca se llegó a sentenciar oficiales de alto mando, como he dicho siempre, y lo he dicho en audiencia. Nunca se involucró a ninguno de los políticos que dirigía Guayaquil o que dirigía el país. Caso Las Dolores también se lo conocía. Otra mentira. Había un ciudadano pastor evangélico. Seguramente sí, era un pastor, porque tenía tras suyo varias ovejas, pero no sabemos por qué carril iban. Este pastor formaba parte de una banda del conocido Barcelona. En honor a su memoria no voy a decir el apellido, pero todos saben quién fue. Fue el mismo que conocía dónde estaban los cadáveres del caso Restrepo, y faltándole 30 días para salir libre, pese a que solicitamos habeas corpus, protección a su vida, le mataron, le asesinaron. Esa vida también la deben, que estaba vinculado al caso Fibeca, porque él iba a decir toda la verdad. Le callaron la voz. Lo que sí no pudieron es callar la voz a varios de los involucrados, sentenciados, ahora libres, y de algunos de los abogados, que todavía estamos de pie y seguiremos de pie. Este es un caso emblemático
para estudio en las universidades, para saber que el derecho a la verdad es fundamental, el derecho a la tutela jurídica, a la tutela judicial efectiva. Aquí, como el que más se dio la doctrina del fruto del árbol envenenado. Prueba ilegal, obtenida con peritos venezolanos, como que en el país no habrían grandes peritos en criminalística. Tuvieron que llevarse la prueba, entre comillas, a Venezuela. ¿Dónde estaba el principio de contradicción? ¿Dónde quedó el derecho a la defensa? El derecho a la comunidad de la prueba. El derecho a la universalidad de la prueba. El respeto a la doctrina Poppi, que tenía que ser pedida, ordenada, practicada, incorporada conforme a derecho. El respeto a la dignidad en cuanto a la obtención de la prueba, a la igualdad de las partes procesales y a la libertad probatoria. Un caso para estudiar de cómo no deben hacerse las cosas. La figura jurídica pusieron asesinato con plagio y el plagiado ha estado vivo en Venezuela. Eso fue una burla flagrante a todo el pueblo ecuatoriano. Una burla al sistema interamericano y una burla al mundo con esos ciudadanos que conocieron el caso y que se llamaban jueces. Esos mismos jueces esperaron recibir recompensa de sus amos, pero pudimos observar que salieron de la Corte Nacional como ratas, porque no les premiaron. A uno de ellos creo que le llevaron de asesor a la fiscalía. Ahí quedó demostrado que siempre trabajó extrajudicialmente para el fiscal Chiriboga y para la persecución penal. Caso emblemático, el caso Fibeca. No voy a decir que el caso es González, caso Fibeca, ni caso Dolores. Un grupo de delincuentes entraron a la farmacia, no a comprar pañales, entraron a delinquir, entraron a asaltar, a robar. Y no les importaba terminar con la vida de civiles, con la vida de personas que se encontraban en el lugar. Afuera había el vendedor de periódicos que pertenecía a ese grupo que se formó para asesinar delincuentes. Afuera estaban también todos los que formaron parte de esa célula de la Policía Nacional para hacer ese trabajo subterráneo. Afuera estaba también un ex miembro de la Policía Judicial, al cual el fotógrafo de un diario hizo pública la misma, y ese fue el motivo del caso Fibeca. Caso contrario, no pasaba absolutamente nada. Y aparece como que los señores miembros del GIR, ellos no sabían de estos operativos subterráneos. Ellos llegan en apoyo a sus compañeros. También fueron cegados con la verdad. Fueron llevados al matadero. Ya todos saben las consecuencias. Uno de ellos, un angelito que ha ido a comprar pañales a 12 kilómetros de distancia, como que no habían otras farmacias. Eso nadie se pudo haber creído. Eso se lo inventó la fiscalía. Eso se lo inventaron quienes persiguieron el caso Fibeca. Y claro está, aplausos y premios para los fiscales persecutores,
para muchos de los jueces que siguieron este caso. Desde la Corte Policial hasta la Corte Nacional de Justicia de esa época, me refiero. Lastimosamente, este caso sigue vivo y seguirá vivo, porque hay una indagación previa de investigación en contra de jueces que hicieron fraude procesal, en contra de jueces que adecuaron su conducta a tipos penales, como engaño al juzgador, forjamiento de pruebas, presentación de documentos y uso doloso de documentos, con peritos que nunca eran peritos. Otras figuras jurídicas que denunciamos nosotros en Fiscalía. Ahí está durmiendo el sueño de los justos con la fiscal sobresaliente de 10/20. Ahí está la indagación previa. Persigue esta fiscalía a los que no tiene que perseguir. Investiga a los que no tiene que investigar. ¿Acaso esperan otro caso Fibeca? La fiscalía como institución sigue siendo inquisitiva, neoinquisitiva. No hay igualdad procesal en el país. Esto lo sabe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fibeca, de ingrata recordación. Continuaremos el día sábado con el caso Estrella Dorada y pases policiales. Y prácticamente estamos por culminar el día domingo todas estas charlas en vivo. Igual que la ley, tiene su vigencia y tiene su validez. Hemos dado la vigencia y la validez de estas charlas en vivo, demostrando cómo tiene que ser un auténtico litigante. Nada de computadoras, ni teléfonos, ni códigos en las manos. En la memoria, en el corazón y en las manos. En las dos buenas voluntades que tienen los verdaderos penalistas. Abrazos, amigos. Suscríbanse a nuestro canal YouTube de Pitch and Greenland.